Muy buenas noches. Las crónicas de Mauricio Gómez constituyen otra de las grandes fortalezas de CMI. Periódicamente Mauricio recorre nuestra tierra con una cámara, un micrófono y una admirable capacidad para indagar, para investigar, para fotografiar, que son sus ojos y su mente. Esta vez encontró los trenes, o mejor dicho, lo que queda de lo que eran los trenes. ¿Cómo es la historia, Mauricio? Pues Colombia, los trenes, para la mayoría de la gente creo que están muertos porque nadie volvió a ver un tren. Sin embargo, quedan unos trenes, especialmente de carga. Los trenes de pasajeros se acabaron, hay un intento de reactivarlos, pero son trenes de carga, principalmente los trenes carboneros, que son los que resultan económicamente más viables. Y hubo un momento en que el tren fue el principal medio de transporte en el país. No, pues claro, en Colombia había tren por todas partes, se podía ir incluso de Buenaventura a Santa Marta en tren, las dos costas. Eso se acabó. Y se han levantado muchos rieles, entonces se ha descuartizado, digamos, el sistema de trenes en Colombia. Los trenes, crónicas de Mauricio Gómez, hoy y mañana. ¿Qué opina de los trenes en Colombia? Yo creo que los han mermado notablemente y sería maravilloso que los pudieran activar de nuevo. Los trenes se acabaron, el Estado los acabó. Los pasajes en avión están carísimos. El transporte terrestre también no dan abasto. El tren es otra vía. Además, así se demora un poquito más, se divierte uno en el viaje. Porque es un medio de transporte maravilloso, menos contaminación. No, están vivos. Lo que pasa es que han sido mal administrados. Sí, se acabaron. Aunque por aquí pasa uno de vez en cuando, pero para mí se acabaron. No, están en vía de extinción, pero todavía quedan unos pocos. Están muertos desde hace mucho tiempo. No hay las carrileras por donde transitarlo, ¿no? Para entender lo que pasa con los ferrocarriles en Colombia hay que mirar hacia atrás, pues han tenido más pasado que presente o futuro. La aparición de los trenes en nuestro país no fue tardía. En 1825 se estableció en Inglaterra la primera línea férrea comercial y tan solo 10 años después nuestro Congreso expidió la primera ley que otorgaba concesiones ferrocarrileras en Panamá, que todavía era territorio colombiano, para desarrollar un ferrocarril que uniera los océanos Pacífico y Atlántico. Fue construido entre 1850 y 1855 por unas 6.500 personas, contratadas en su mayoría en Jamaica y Cartagena. El costo humano de la construcción de este ferrocarril fue muy alto, y aunque no hay cifras fiables, se llegó a decir que cada traviesa de la vía se apoyaba sobre el cadáver de un hombre. El ferrocarril interesó a los Estados Unidos y se hizo con capital privado norteamericano. Todavía no existía una línea férrea entre Nueva York en el este y San Francisco en el oeste. Por ello, la mayoría del correo de costa a costa en ese país y la mayor parte del oro y plata provenientes de California pasaban de un océano al otro a través del ferrocarril de Panamá. Se consideró entonces la red férrea más rentable del mundo hasta 1869, cuando en Estados Unidos se unieron con una línea férrea el este y el oeste de ese país, y con ello el ferrocarril de Panamá perdió su principal cliente. Panamá fue arrebatado a Colombia en 1903 cuando Estados Unidos, que tenía intereses en la construcción de un canal interoceánico, envió tropas, apoyó a los insurgentes colombianos y reconoció la independencia del istmo. Además, se quedó con el ferrocarril, que fue la pieza indispensable en la faraónica construcción del Canal de Panamá. El presidente Teodoro Roosevelt selló el robo con su frase: "Yo me tomé a Panamá". Con parte de la indemnización de $25 millones que le dio Estados Unidos a Colombia por Panamá, se construyeron varias líneas férreas en nuestro país. El primer ferrocarril que se construyó en la actual Colombia fue el de Bolívar, en 1865, para darle a Barranquilla un acceso al mar que primero llegó a Salgar y años después a Puerto Colombia, donde se construyó un muelle de 1.200 metros de largo, considerado en su momento el más largo del mundo, en acero.
Este tren funcionó hasta 1940, cuando la canalización de la desembocadura del río Magdalena permitió la entrada de buques desde el mar hasta Barranquilla. En el resto de Colombia, desde 1870 se construyeron líneas férreas a partir de Santa Marta, Cúcuta, Medellín, La Dorada, la Sabana de Bogotá, Buenaventura y Girardot, y se incorporó la imagen de los ferrocarriles en los billetes del Estado. La red férrea del país se extendió rápidamente, pasó de 236 kilómetros en 1885 a 875 kilómetros en 1910 y a 2.700 kilómetros en 1930. Juan Esteban Correa ha escrito 5 libros sobre la historia de los ferrocarriles en nuestro país. ¿Colombia estuvo a la vanguardia en cuestión de ferrocarriles en América Latina? No, la verdad es que Colombia siempre estuvo atrás de la construcción de ferrocarriles. La construcción de ferrocarriles en Colombia empieza tarde en el siglo XIX y básicamente con el propósito de vincular algunas regiones productoras con el comercio mundial. De tal manera que nunca hubo una red nacional en el siglo XIX, sino pequeños tramos que unían producción con los mercados internacionales. La gran mayoría de los proyectos ferroviarios en el país tuvo pleitos, errores técnicos, vacíos jurídicos, obras paradas por la violencia y corrupción en los contratos. Los problemas no fueron resueltos por la falta de capacidad administrativa de nuestros dirigentes. Las pérdidas que fueron generando las diversas líneas férreas se agravaron con el mejoramiento de las carreteras y la creciente popularidad de las aerolíneas. En 1954 se crearon los Ferrocarriles Nacionales de Colombia para unificar los diferentes ferrocarriles y prestar un mejor servicio. 30 años después, había en los ferrocarriles nacionales más pensionados que personal activo. Nuestro país llegó a tener una red férrea que incluso permitió viajar entre 1961 y 1973 de una costa a otra entre Santa Marta y Buenaventura. 30 años después de la creación de los ferrocarriles nacionales, de los 3.300 kilómetros de vía férrea existentes, solo 2.000 estaban en uso y el 80% de las locomotoras y vagones estaba parado. Los Ferrocarriles Nacionales de Colombia fueron una empresa que operó desde la década de los 70 una red obsoleta, una red incompleta, una red que no competía con las carreteras, que no tenía planes de integración con las carreteras, manejaba equipos que no eran apropiados para Colombia, las locomotoras diésel no operaban bien para las líneas que se construyeron de locomotoras a vapor, además era una empresa deficitaria con una carga laboral impresionante que no se actualizó, de tal manera que los ferrocarriles, sobre todo de la década de los 70 en adelante, tuvieron una caída permanente en su operación. En 1991 se liquidaron los ferrocarriles nacionales y de ahí en adelante fueron saqueados. A Ferrovías, que reemplazó a los ferrocarriles nacionales, se le desaparecieron de sus bodegas repuestos, herramientas, traviesas y rieles por más de 20.000 millones de pesos. Pero Ferrovías, ¿qué hizo? Él volvió eso fiestas. Toda la maquinaria que hay en el taller la vendieron como chatarra, que eran máquinas que todavía se podía hacer muchos trabajos con ellas. Y así fue, digamos, todos los bienes. Mire esta estación creo que está en Comodato, al municipio de Buga. Y así por el estilo, a Palmira y otras tantas estaciones. Otra cantidad de bienes y inmuebles que tenía el ferrocarril están en manos de particulares, no sabemos cómo, si pagan un arriendo o una renta, no sabemos. Hoy la gran mayoría de las líneas férreas en el país está abandonada. Muchos tramos ya no tienen rieles, están bajo el agua, y en algunos casos los puentes caídos no se han reparado, como este en Marsella-Risaralda, que interrumpió el paso del tren entre Cartago y Medellín. En infinidad de tramos se han levantado los rieles y convertido el corredor férreo en carretera, como este tramo entre Sasaima y Villeta en Cundinamarca, que iba hasta Puerto Salgar. Hoy la
lastimosamente son utilizados tan solo 5 tramos de nuestros ferrocarriles principalmente para carga. 2 son trenes carboneros en la costa del Caribe, el del Cerrejón en La Guajira y el de la Drummond entre La Loma y Santa Marta. Otros 2 circulan entre Bogotá y Paz del Río en Boyacá y entre Buenaventura en el Valle y La Tebaida en el Quindío. En la sabana de Bogotá funciona el Turistren, el único de pasajeros en el país. Una de las líneas que funciona es la del Ferrocarril del Nordeste, que se inició en 1925 en Bogotá y alcanzó a llegar hasta Sogamoso. Cuando se construyó la siderúrgica de Paz del Río hace 70 años, la línea se prolongó hasta allí para facilitar el transporte de material de las minas de hierro. En los patios de Belencito se vieron estas poderosas locomotoras belgas. Aparte del metro de Medellín, los 35 kilómetros entre Belencito y la siderúrgica de Paz del Río son los únicos electrificados del país. En este trayecto se inauguró en enero el transporte gratis de pasajeros. Hay 257 kilómetros entre Bogotá y Belencito. Hace 10 años, por cuenta de la Nación, se cambiaron las traviesas en 10 kilómetros de la calle 180 a la estación de La Caro, en el norte de la capital. Esta línea está concesionada desde el 2013 al consorcio colombo-español Dracol por un contrato de obra, o sea, de reconstrucción y mantenimiento de la vía, por 160.000 millones de pesos hasta finales del pasado mes de febrero. Unas 300 personas se ocupan de la limpieza de cunetas, el cambio de traviesas y el control y vigilancia de estaciones, barreras, semáforos y casetas de los pasos a nivel. Para jalar un tren de carga de 20 vagones se necesitan 2 o 3 locomotoras y como hay 5 en operación, solo podrían circular 1 o quizás 2 trenes al día. Esta vía pasa al pie de las rocas de Suezca, que se extienden a lo largo de 2 kilómetros y hasta los 130 metros de altura, por lo que atraen a escaladores y montañistas. La carrilera va paralela a los primeros kilómetros del río Bogotá, que ya ha sido contaminado por las curtiembres de Villapinzón. Esta línea puede continuar con el transporte de material derivado del hierro de Acerías Paz del Río hasta Bogotá y de chatarra de Bogotá hasta Paz del Río. También interesaría como transporte hacia la capital a compañías que están en Boyacá como Diaco, Bavaria y Postobón. La Agencia Nacional de Infraestructura estudia la posibilidad de transportar pasajeros entre Duitama y Tunja y también la de un tren turístico entre el puente de Boyacá y Tunja. De Belencito se transporta hoy a Bogotá por tren el cemento de las compañías Holcim y Argos, que se almacena en estas grandes bodegas de la Nación que están casi vacías cerca de la avenida 68 de Bogotá. El más antiguo de los trenes que aún funciona en nuestro país es el Ferrocarril del Pacífico, que inició labores en 1872 y se demoró 43 años para unir a Cali con Buenaventura por haber tenido infinidad de constructores e interrupciones, además de la falta de presupuesto. En el año 2000, el gobierno, que es el mayor accionista en el Ferrocarril del Pacífico, invirtió $120 millones y desde entonces ayuda con equipos como estas 2 locomotoras y nada más. Esta línea ha tenido siempre dificultades y los últimos 3 concesionarios han tirado la toalla. El anterior concesionario, la transnacional suiza Trafigura, le invirtió al Ferrocarril del Pacífico del 2012 al 2015 la no despreciable suma de $78 millones para rehabilitar la carrilera y las bodegas de Buenaventura y Cali. Se cambiaron 300.000 traviesas de madera por traviesas en concreto. Se construyó un hotel dentro de las bodegas de Buenaventura para maquinistas, con 30 habitaciones, restaurante, gimnasio, sala de juegos y salones de conferencia, cuyo mobiliario y aires acondicionados fueron llevados a Cali para evitar su robo.
Se repararon 200 plataformas para cargar contenedores y se importaron estos 2 transmóviles, o sea que pueden desplazarse sobre la carrilera o en terreno firme y que no llegaban al país desde los años 60. Y se importaron de Sudáfrica 4 locomotoras nuevas que están por ahora en los talleres principales de Palmira, Valle del Cauca. Sin embargo, Trafigura decidió dejar la concesión luego de que los trenes fueran asaltados con frecuencia a la salida y entrada de Buenaventura, sin protección por parte de la fuerza pública en estos corredores férreos que pertenecen a la nación. Trafigura y la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, acordaron buscar un nuevo concesionario, pues la caducidad del contrato traería una disputa legal en donde el Estado podría ser condenado por no haber garantizado la seguridad en la vía. Trafigura buscó quién continuara con la concesión. El gobierno sostiene que por debajo de la mesa Gustavo Giraldo, el actual concesionario, y otros socios adquirieron la compañía Fenwick, propietaria del 99% del Ferrocarril del Pacífico. ¿Por qué se fueron sus antecesores? Pues de todo lo que yo he podido averiguar, investigar, todos se fueron por la misma razón. Problemas de seguridad en la vía, problemas de invasiones y problemas de tránsito y de cruces irregulares en toda la vía férrea. ¿Y cuáles son esos problemas de inseguridad? A ver, saliendo del puerto de Buenaventura hay un tramo de entre 10 y 15 kilómetros donde periódicamente los trenes han sufrido asaltos, se roban la mercancía, principalmente cuando son alimentos. De alguna manera la gente se entera que el tren lleva alimentos y le atraviesan elementos, atraviesan niños o paran el tren, le ponen algún obstáculo, le mueven las válvulas de los frenos y hacen que el tren se detenga y lo asaltan. ¿Y qué se roban? No, se roban alimentos más que todo, si lleva maíz, si lleva cemento, se roban el cemento. Cortan con cuchillos las eslingas o las amarras del tren y los bultos se caen y se los roban, se los llevan. Los concesionarios no la tienen fácil. Aunque la vía ha sido restaurada, es permanente el robo de los llamados clips, que son los elementos de fijación de los rieles y que reemplazan a los clavos. Alguna vez instalaron 3.500 clips, se pusieron en un día. Y al día siguiente ya se habían robado 2.500 en una noche. ¿Y cuánto puede valer un clip? Vale $2 cada uno. Y eso lo venden al exterior, y porque todos los ferrocarriles del mundo usan lo mismo. Eso es casi que como el problema de los celulares, que eso es como una banda internacional y eso lo comercializan, lo venden. La concesión gasta hoy 100 millones de pesos mensuales en seguridad en las bodegas de Buenaventura y en el taller principal de Palmira. Fuera de ellos, los robos de los clips continúan a lo largo de los 171 kilómetros de carrilera entre Buenaventura y Cali. Sería interesante para el Estado construir viviendas gratis para los invasores y proteger así el corredor férreo que llega al principal puerto de Colombia. Después, para evitar nuevas invasiones, habría que instalar una malla a lo largo de la vía férrea, como ya se hizo con el metro de Medellín. ¿Qué podría hacer el gobierno para arreglar este problema de invasión a la carrilera saliendo de Buenaventura? Bueno, desde el gobierno nacional siempre los municipios, los territorios pueden contar con nuestro apoyo. Sin embargo, el liderazgo, la iniciativa necesariamente tiene que venir de los municipios. El municipio tiene que definir cuál es su vocación, cuál es su visión de ciudad, qué es lo que quiere que sean las actividades productivas. En este caso, consideramos que una línea férrea, el tren del Pacífico, sin duda genera enormes beneficios económicos en materia de generación de empleo, y en la medida que entre todos podamos proteger esta actividad, estamos dispuestos. El alcalde de Buenaventura, que se atreviera a sacar a los invasores, se ganaría muchos enemigos y no pocas amenazas. Los invasores no respetan los 12,50 metros que deben estar libres del centro de la carrilera hacia cada lado. Buenaventura es conocida por las escandalosas cifras de pobreza y de violencia. Tampoco ayuda la corrupción que ronda a la alcaldía.
Los últimos 3 alcaldes han terminado en la cárcel. Más adelante, un tren de carga confronta el serio peligro de las llamadas motobrujitas en la zona de San Cipriano. Las brujitas son carros de balineras del ancho de la carrilera y que son jalonados por la llanta trasera de una moto. Pululan en la zona de Córdoba, en donde el río cristalino San Cipriano atrae a numerosos turistas, especialmente el fin de semana. ¿Cómo le parece que las motobrujitas utilicen la vía férrea? Eso es muy peligroso. Hemos venido trabajando con la comunidad en analizar 2 proyectos. Uno, un cable aéreo, y el otro, una carretera, una vía terciaria. Ya tenemos los 2 proyectos desarrollados, pero todavía no hemos llegado a un consenso con la comunidad. Esperamos que uno de estos 2 proyectos resuelva el problema. Al dejar a Córdoba, se pasa por la Reserva Forestal de San Cipriano, una de las pocas del país que se ha salvado de la deforestación. Más adelante, el recorrido del tren va paralelo al río Dagua, donde se aprecian los campamentos y las huellas de la minería ilegal que atentan contra la carrilera. En esta zona empinada y húmeda se construye la doble calzada hasta Buenaventura, que todavía sigue en obra pues sufre de constantes derrumbes. Un tren con 15 vagones llevaría la carga de 15 tractomulas, consumiendo la mitad del combustible y por lo mismo contaminando mucho menos. Esta línea de ferrocarril une a Buenaventura con La Tebaida, donde se inauguró en agosto del 2015, sobre 200.000 metros cuadrados, un puerto seco de transporte intermodal conectado con el puerto de Buenaventura por tren. Hasta el momento, esta zona franca del eje cafetero ha sido alimentada solo por camiones. Hay posibilidades de traer contenedores en tren desde Buenaventura y llevar azúcar y carbón al puerto. Se estima que se podrían mover 100.000 toneladas mensuales de mercancías por tren. Hoy se mueven tan solo 30.000. El único tren comercial que transporta pasajeros está en la capital. El éxito solitario del tren de la Sabana de Bogotá se debe al empuje y coraje de Eduardo Rodríguez, quien con sus 80 años lidera con gran éxito el único tren de pasajeros del país. ¿Cuándo se interesó usted por recuperar los trenes? Cuando se acabaron los ferrocarriles nacionales de Colombia, porque pues vi que todo estaba abandonado, todo estaba en los patios de los antiguos talleres del ferrocarril, abandonado, especialmente estas bellas locomotoras que fueron las que desarrollaron a Colombia a finales de los años 1800 y yo diría la primera mitad del siglo pasado. ¿Y cómo empezó usted a encontrar la vieja maquinaria? Yo sabía dónde estaba, porque yo había trabajado en ferrocarriles y cuando empecé a trabajar fue en estas máquinas, en el vapor, y empecé a quererlas, ¿sí? A gustarle, porque son unas máquinas que son diferentes a las diésel, ellas como que viven más que las siente uno más que una locomotora diésel, ¿sí? ¿Y qué ayuda ha recibido usted del Estado para esto? Ninguna, pues yo he salido adelante solo. ¿Y no han mostrado ningún interés en esto? Pues que yo sepa, no. Los talleres están en la estación de La Sabana y poco han cambiado desde su inauguración en 1913. Algunos mecánicos que sobrevivieron a la liquidación de los ferrocarriles nacionales hace más de 20 años siguen aportando su valiosa experiencia. Y Eduardo Rodríguez continúa buscando y rehabilitando viejos vagones. El Turistren de La Sabana funciona desde 1992 los fines de semana y feriados. Del 2013 al 2015 se movilizaron 1 millón de pasajeros en el corredor Bogotá-Zipaquirá. El mayor éxito es en Navidad, cuando el tren nocturno
mantiene lleno completo durante 20 noches seguidas. Pero también se transportan diariamente estudiantes de las universidades Militar en Cajicá y La Sabana en el Puente del Común. Otras 2 universidades están pidiendo turno y ya se hizo el primer viaje experimental para transportar pasajeros que viven en las urbanizaciones al norte de Bogotá. El año pasado se transportaron 211.700 estudiantes, la demanda sigue creciendo y se están preparando equipos para poner 2 trenes adicionales diarios de pasajeros a partir de abril.